Buenas tardes. Yo voy a empezar muy rapidito con algunas citas de políticos actuales de cuyo nombre prefiero... ¿Algún colmo? Sí. Vale. Prefiero no acordarme. Vamos rapidito. Ha habido algunos que han comentado que España es la nación más antigua de Europa. Otros que dicen Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con 2 milenios de historia, añadiendo que la instauración del Al-Ándalus nos hizo perseverar durante casi 8 siglos para seguir siendo europeos, libres, occidentales, gracias a la Reconquista. También ha comentado que si España es Europa es porque combatimos para evitar perder nuestra identidad frente a la invasión islámica. España se ha hecho frente al Islam. La propia identidad española se ha conformado durante la Reconquista y eso tiene consecuencias en nuestra manera de ser. Y han añadido que las navas de Tolosa, la batalla de Lepanto y Carlos V, sin ellos, todas las señoras que están en esta sala pues vestirían burka. Y ya más centrándonos en la guerra civil y el franquismo, que es la parte más concreta de este libro y también de estas jornadas, han comentado que hay un partido que dice que no tiene una postura clara sobre la guerra civil y el franquismo, pero sí sobre la libertad. Y dicen que los españoles tenemos el derecho a interpretar nuestro pasado como cada uno quiera, sin que tengan que venir otros a decirnos cómo tenemos que hacerlo. Bueno, estas frases y otras, como las que se ha comentado en la ponencia anterior, son solo algunos ejemplos de la importancia de este libro, que no sé muy bien si viene por confusión o por un tema directamente de utilización y manipulación con fines un poco hooliganistas, eso ya nos lo explicará nuestro ponente, en el que la historia pues, pasea últimamente además de manera bastante vasta y muy interesada, y más sobre todo si tenemos en cuenta el tema de la guerra civil y la dictadura franquista. Afortunadamente, siempre hay quien se toma el tiempo para ser escrupuloso y no dejarse llevar por mitos ni tampoco por lecturas más emocionales. Y este es el caso de nuestro actual ponente, José Álvarez Junco, que creo que no hace falta presentación en esta sala, pero bueno, simplemente comentar que es catedrático emérito de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, investigador y profesor en universidades como Oxford o la Sorbonne, director entre 2004 y 2008 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejero nato de Estado y autor de numerosas publicaciones como El emperador del paralelo, Alejandro Lerroux y la demagogia populista, Mater Dolorosa, Dioses útiles, naciones y nacionalismos, o el que nos presenta hoy, que es ¿Qué hacer con un pasado sucio? Como valoración personal, decirle que a mí el libro me ha encantado. No estamos hablando de un libro de historia, aunque sí que es verdad que contiene muchísimos datos históricos, pero va mucho más allá. Para mí es una invitación a la reflexión para y con el lector, en ningún momento equidistante, pero sí que honesta, de un pasado que no se ve en blanco y negro, sino en una gran tonalidad de grises, y un llamamiento sobre todo a huir de frases hechas y de simplismos. En apenas 300 páginas nos encontramos la construcción de la imagen colectiva, como las que ha empezado esta presentación, con sus falsedades, sus medias verdades y sus mitos, la historia en mayúscula con sus datos y lo que queda y cómo afrontar los traumas sin olvidar temas tan importantes como la memoria, la justicia transicional o la historia en las escuelas y cómo se puede estudiar. La historia es compleja, está llena de aristas y la de España, como nos muestra nuestro profesor en este libro, pues no es tan diferente a la del resto de países. Y se ha visto, y se ve todavía, la tesitura de enfrentarse a estos traumas con sus aciertos, sus fallos, sus convenientes olvidos algunas veces y también sus tiempos. De nosotros depende intentar ponernos de acuerdo para aprender algo de ella y no seguir lanzándonos nuestras miserias y muertos a la cara. Así que no me entretengo más, le doy paso a él con una pregunta, o con dos, mejor dicho, que me gustaría a lo largo de su exposición si me puede explicar, aparte de la que da nombre al título, el título del libro, el qué hacer con un pasado sucio, qué hacer también con un presente que ese pasado algunas veces utiliza y lo mancha. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué hacer con un pasado y con un presente que utiliza el pasado? Pues lo primero que hay que hacer, lo primero que le recomiendo a todo el mundo es no simplificarlo, no presentarlo en términos maniqueos, de que hubo unos buenos y unos malos, y que hubo unas víctimas y hubo unos verdugos.
tampoco voy a defender que todo el mundo fue igual. Si hubo una guerra civil, los culpables de la guerra civil fueron los que la empezaron, los que desataron la guerra civil. Y los que diciendo que había un clima intolerable porque había habido 300 muertos por razones políticas en la primavera del 36, que es de verdad una cifra bastante alta, pues desataron una guerra civil que causó 500.000 en lugar de 300. O sea que hay unos que son más culpables que otros, pero no hay buenos y malos, ¿verdad? Esa pregunta que me haría mi nieto de 8 años, o 10 años, o 12 años, si le digo, mira, en este país hubo una guerra civil y tu abuelo participó, o tu bisabuelo, en fin, lo primero que me preguntaría es, ¿iba con los buenos o con los malos? ¿No? Pues bueno, entonces mi respuesta sería, bueno, ya hablaremos de historia cuando seas un poquito mayor. La historia no se puede ver en términos de buenos y malos. Es más complicado eso. Lo primero que hay que hacer es no simplificar el pasado y no verlo en términos maniqueos. Cual no, repito, no quiero decir que todo el mundo fuera igual, de bueno ni de criminales ni de víctimas, no. Y lo segundo que hay que hacer en relación con el presente es no proyectarse hacia el pasado. Es decir, yo soy el heredero de aquellos buenos y tú eres el heredero de los malos y me tienes que pedir perdón por aquello que ocurrió. Pues no, mire, no está tan claro, ni que usted sea el heredero de los buenos, ni que yo sea el de los malos, ni de que yo tenga que pedir perdón. No, no es tan sencillo. Si un mexicano actual, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, dijo que España debería pedir perdón por lo que tal, pues bueno, a mí se me ocurrió escribirle una carta en El País, un artículo en El País en forma de carta, en que le decía, yo soy descendiente de los españoles que se quedaron aquí, no tengo nada que ver con aquello. En cambio usted, por sus rasgos físicos, da la impresión de que es descendiente de los españoles que fueron allí. O sea que es usted el que debería pedir perdón a los indios mexicanos. Me parece a mí, ¿no? O sea que no está claro quién es el heredero de qué. No juguemos con el pasado, no lo simplifiquemos y no lo proyectemos sobre el presente en términos tan sencillos. ¿Algo más? No, yo prefiero preguntas y respuestas. Creo que es más ágil que una conferencia o una charla de tipo de monólogo. Pero si no tenéis más preguntas, pues digo algunas cosas, así para empezar. Si quiere presentar un poquito el libro. Bueno, de acuerdo, pues presento un poquito el libro y digo por dónde van mis ideas sobre el asunto. El título es ¿Qué hacer con un pasado sucio? ¿De acuerdo? Llamo pasado sucio, obviamente es lo primero que hay que aclarar, llamo pasado sucio a un pasado de estos de guerras civiles, dictaduras, genocidios, uno de esos pasados de los cuales nadie se puede sentir orgulloso. Incluso los vencedores, los que triunfaron en aquella tesitura, prefieren no hablar de ello, prefieren dejarlo pasar y decir, no, aquello ya es historia, vamos a olvidarlo, ¿no? Es decir, por eso lo llamo sucio, porque nadie se siente orgulloso de lo que ocurrió en aquel momento. Y con razón, porque no hay motivos para sentirse orgullosos. ¿No se me oye bien? A ver, me pongo más enfrente del micrófono. Bueno, lo que pasa es que no me ven, solo ven el micrófono, pero bueno. Entonces estamos hablando de guerras civiles, dictaduras, genocidios, pero lo estamos proyectando sobre todo sobre el caso español. El libro que les presento pues trata de diversos casos, hago un repaso general desde la Alemania nazi, que por supuesto es uno de los pasados más sucios que puede uno imaginar, y además es un pasado en el cual las víctimas y los verdugos están por una vez bastante claros, no hay ninguna duda en quién era la víctima y quién era el verdugo en un campo de concentración nazi con judíos a los que iban a exterminar.
pero repaso otros casos, Italia, Francia, en la Segunda Guerra Mundial, el caso de Argentina, la dictadura, en fin, otros casos. ¿Y qué se ha hecho con eso? ¿Cómo han lidiado con ese pasado? Y hay muchas maneras de lidiar con ese pasado. Una de ellas, pues sencillamente ignorarlo, decir que no ocurrió, olvidarlo. Eso es mentira. El que quiera sacar sobre eso está intentando reabrir heridas y está intentando sacar rentabilidad política, cual a una cosa que ya está superada, ¿verdad? Otra es, la más común, es edulcorarlo, ponerle azúcar y presentarlo de una manera que nos resulte agradable a nosotros. Por ejemplo, los franceses en 1940-44 estuvieron ocupados, Francia estuvo ocupada por el ejército alemán, pero los alemanes no gobernaban directamente toda Francia, sino que una buena parte de Francia estaba gobernada por un gobierno francés, de Pétain, cuya capital estaba en Vichy, y Pétain era un colaborador de los alemanes y tenía mucho apoyo entre los franceses. La Francia católico-conservadora estaba con Pétain, desde luego, y Pétain era pues muy amigo de Franco, el único personaje internacional que fue amigo de Franco, y al que Franco vio alguna vez, y era un tipo extremadamente conservador, y tenía muchos apoyos. Bueno, ¿cómo se lidia con ese pasado sucio? Diciendo, no, Pétain era un sinvergüenza y tenía 4 amigos, pero nada más que 4 amigos, ya hacemos justicia, nos los cargamos y los demás estábamos todos en la resistencia. Aquí no había nada más que ocupación alemana, claro, Pétain, que colaboraba con ellos, y los demás estábamos todos en la resistencia. Entonces elaboras un relato de que todo el mundo estaba en la resistencia, cosa que no es cierto. La resistencia, sobre todo al principio, era muy pequeña, luego fue aumentando cuando se vio que los alemanes podían perder la guerra, claro. Pero se rehace la narrativa, se cuenta de otra manera, y así se lidia bien con ese pasado. De cierto modo, los españoles hicieron lo mismo, los españoles del siglo XIX. Yo no digo los españoles hicimos lo mismo, porque no me gusta proyectarme hacia atrás. Los españoles conquistamos América. Sería usted, yo en el siglo XVI no vivía, o sea que no conquisté América. No. Los españoles conquistaron América en el siglo XVI. Bueno, pues los españoles hicieron lo mismo en el siglo XIX cuando la ocupación francesa por Napoleón Bonaparte, que colocó aquí a su hermano José. Napoleón en ese momento tenía muchísimo prestigio en el mundo entero. Había organizado Francia, había puesto orden en un mundo caótico que venía de la Revolución y sin embargo había mantenido las conquistas revolucionarias básicas. Napoleón encima era un enorme militar, se decía que desde Alejandro Magno no había habido un general victorioso como él. Pues entonces, si Napoleón llega a España con tanto prestigio y nos pone aquí un hermano suyo, pues estupendo, ¿no? Así que José Bonaparte tuvo muchísimos seguidores, y los mejores, hay que decir, entre los intelectuales, entre la jerarquía eclesiástica, entre la jerarquía militar, entre los políticos, muchísimos. Y, por supuesto, cuando terminó eso, pues nadie había estado con Napoleón, nadie. Con José Bonaparte nada, esos eran los afrancesados, eran unos cuantos traidores, y ya fueron expulsados del país o fueron ejecutados, en fin, y se terminó el asunto. Bueno, esa es otra manera de lidiar con el pasado. Otra manera de lidiar con un pasado sucio es hacer justicia. Hacer justicia de verdad. Eso es muy difícil, porque tiene que ocurrir en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, la Alemania de Hitler es derrotada militarmente, está ocupada por los vencedores, los norteamericanos, los rusos, los franceses, los ingleses, y entonces llevan a juicio en Nuremberg, como se sabe, a las principales cabezas del nazismo. Son 2 docenas. Y el nazismo había tenido miles y miles de colaboradores, no hace falta decirlo. Es decir, la justicia que se hizo fue una justicia muy desde arriba. Luego los tribunales también enjuiciaron a otros 4 o 5 mil más, pero de todas maneras no se puede decir que se hiciera justicia estricta. Es decir, hay muchas maneras de lidiar con un pasado sucio. Y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué?
¿por qué tenemos que lidiar? A lo mejor es que no deberíamos hacer nada. A lo mejor es que deberíamos olvidarlo. Hay un libro interesante perdón, no me viene el nombre ahora, es que dice Elogio del olvido. No me sale el nombre del autor en este momento. Elogio del olvido, en que dice que es mejor no recordar. Que las sociedades ancladas en el recuerdo, por ejemplo, la sociedad israelí, que tiene muchos motivos para recordar a las víctimas que fueron los judíos, especialmente bajo los nazis, y a continuación se instala en su condición de víctima y puede ya hacer lo que quiera en un sitio como Palestina, donde había unos habitantes previos y a los que maltratan en ocasiones y no les reconocen los derechos elementales en ocasiones. Tampoco estoy diciendo que los palestinos sean unos angelitos, pero desde luego el Estado israelí se instala en su condición de víctima y todo el que le critique alguna de las cosas que hace, pues es un antisemita y un continuador de Hitler, en definitiva. O sea que no sé si la memoria es tan conveniente. ¿Qué es lo que nos interesa, en definitiva, cuando hay un conflicto entre los seres humanos? Nos interesa hacer justicia. Nos interesa establecer la historia auténtica de lo que ocurrió, que se sepa la verdad, buscar la verdad. O nos interesa la paz y la convivencia. Lo que interesa por encima de todo es la convivencia y la paz. Y que el pasado no se interfiera en nuestras posibilidades de paz actuales. Hay veces que el pasado hay que aclararlo para manejar la paz, pero no debemos ser demasiado rigurosos. Piensen ustedes en una pareja que se ha peleado un poquito y que están en ese momento en que no se hablan, los dos están un poquito serios, uno al lado de otro. Y a ustedes seguramente no les ha ocurrido nunca, pero a mí se me ha ocurrido. Ustedes tienen cara de buena persona, así que esas cosas no les pasan. Y de repente uno de los dos le hace un gesto al otro, le ofrece la mano, por ejemplo, algo así, o le coge la mano. ¿Y el otro qué tiene que hacer? No, a mí no me vengas con carantoñas. Primero, reconoce lo que has hecho y lo que has dicho. Segundo, pide perdón, tal, y luego ya nos haremos carantoñas. Pues bueno, a lo mejor es mejor responderle, cogerle la mano, establecer la paz y la convivencia. Y 2 días después, yo que sé, dirá, por cierto, lo que te dije el otro día, perdona, qué barbaridad, cuando se calienta uno, ¿verdad? A lo mejor la paz es más importante que la verdad y la justicia en ciertas ocasiones. Y no siempre la paz tiene que estar asentada en la verdad y la justicia. La paz también puede vivir con un cierto grado de olvido y de injusticia básica, que luego ya algún día se aclarará un poquito mejor. O a lo mejor no se aclarará nunca, quién sabe. Dicho esto, pues no sé, cuando se produce una situación de estas, de pasado sucio, por ejemplo una dictadura, y cuando esa dictadura, por cruel que sea, y por brutal que sea, y por asesina que sea, esa dictadura dura mucho tiempo, pongamos por caso España, 1936-39 a 1975, pues hay una cosa que deberíamos reconocer, y es que esa dictadura no tendría legitimidad ninguna en términos teóricos, sin embargo puede ser que tenga cierto apoyo social. Si ha durado tanto, más probable es que tenga bastante apoyo social. Y entonces no es tan fácil, al día siguiente de la muerte de Franco, establecer la democracia y establecer un tribunal de justicia y llevar ante la justicia y purgar a todos los policías, los militares, los jueces que hayan colaborado en la represión de la dictadura. Eso no es tan fácil. Cuando ha estado 40 años y ha tenido tantos colaboradores, fácil que haya mucha gente que diga, un momento, vamos a echarle un poquito de tierra encima, y algún día hablaremos de esto.
no siempre las democracias, la transición de una dictadura a una democracia, las democracias deben basarse en la verdad y la justicia. A lo mejor pueden basarse en una cierta injusticia inicial, porque lo importante es la convivencia, y es la democracia, es la consolidación de las instituciones. Y si hacer justicia, exigir paz, puede llevar a que las instituciones no se consoliden o sean derrumbadas, pues a lo mejor es conveniente dejarlo un poquito de lado. No sé, son unas ideas que lanzo para empezar, pues si ustedes quieren, sería más partidario de un diálogo. Por supuesto, no incluyendo solo el caso español, aunque supongo que ustedes lo que están interesados en su mayoría será en el caso español, pero podemos hablar de otras situaciones y de otros ejemplos. Por ejemplo, el de Sudáfrica. Sudáfrica era, hace 50 años, Sudáfrica era probablemente el país más injusto del mundo, el más violento del mundo. Si había un país donde se podía prever que algún día habría una guerra civil, y una guerra civil terrible, porque los blancos son muchos, aproximadamente 5 millones en aquel momento, y los negros, por supuesto, son muchos más, unos 20 millones. Es decir, se podía calcular que o habría una matanza espantosa de blancos, o al revés, los blancos aprovecharían que tenían las armas y le harían una matanza espantosa de sus sometidos. Pues Sudáfrica consiguió salir adelante. Un hombre llamado Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo, mejor no recordamos ni pedimos ahora mismo justicia, pero vamos a hacer una cosa, que es establecer una comisión de la verdad. Y lo que vamos a pedir es que venga todo el que crea que ha cometido o que ha participado en un acto injusto y criminal, que venga a la Comisión de la Verdad, que lo diga, que lo cuente, que exprese su arrepentimiento y que lo cuente con todo lujo de detalles, nos informe de quién colaboró con él, nos cuente todo lo que ocurrió y cómo fue aquello, y queda inmediatamente perdonado en ese momento. Es un poco lo que fue la confesión cristiana, que hoy día está reducida, en fin, a una ridiculez bastante hipócrita. Pero la confesión cristiana, en principio, era el cristiano iba ante la asamblea de los cristianos y en público, nada de que el secreto, decía lo que había hecho y lo que había cometido. Había cometido un pecado. El otro día cometí un pecado de tal cual clase, lo siento mucho, me arrepiento, y simplemente por el hecho de ir, decirlo y arrepentirse, era perdonado. Naturalmente no podía volver la semana siguiente a decir que había hecho lo mismo, y la siguiente que había hecho lo mismo, y la siguiente que había hecho lo mismo. Y la Iglesia Católica se las arregló para convertirlo en una ceremonia estrictamente confidencial, en la que es imposible que el cura cuente nada de lo que le han dicho, tiene tajantemente prohibido, y un católico normal pues puede ir, confesarse el viernes, que ha cometido tal cual, o el sábado, y comulgar el domingo. Y al viernes siguiente o el sábado siguiente volver a hacer lo mismo y volver a comulgar, y al siguiente lo mismo. Lo cual, pues evidentemente no es lo que fue la confesión en su origen, ¿no? Era revelar la verdad, y por el mero hecho de revelarla y de expresar tu arrepentimiento, pues quedabas perdonado. Algo de esto tiene la Comisión de la Verdad y la Justicia en Sudáfrica. No ha funcionado muy bien, pero bueno, ha funcionado. Ha habido unas 1.600, 1.700 personas que han sido perdonadas porque la Comisión aceptó que lo que habían hecho era una declaración auténtica, que habían confesado sus crímenes y fueron perdonados. Y ha habido otros 4.000 o 5.000 casos que han sido rechazados porque no se ha considerado que decían toda la verdad o que expresaban arrepentimiento auténtico. ¿Les parece que sigamos por otro lado? Una pregunta. Sí, muchas gracias. ¿No le parece que en 2022, después de...
Yo le estaba oyendo, pero... Perdón, me pregunto que si uno considera que las páginas 122, después de la consolidación democrática de la paz, y de haber empezado cierto grado de injusticia, como ha dicho usted, si seguimos aceptando no estamos aceptando todavía cierto grado de injusticia, sobre todo por tantas víctimas todavía sin reparar, en realidad. Ya, sí, tienes razón. En este momento no parece que debería haber peligro para las instituciones ni peligro para la democracia si se emprendiera una operación de este tipo, hacer justicia. Lo que pasa es que, ¿qué significa hacer justicia en este momento? Se han muerto todos. Si es que han pasado 80 y tantos años desde la guerra civil. Entonces, han muerto sus protagonistas, los responsables de muertes y de crímenes en la guerra civil han muerto todos. Y en el franquismo, pues hombre, el último franquismo, que es lo que quedará, los últimos 20 años de franquismo, quedarán algunos personajes, se me ocurre Rodolfo Martín Villa, que fue ministro con Franco y tal. Pero en ese momento el franquismo ya casi no ejecutaba. Creo que la única ejecución de esos años fue la de Julián Grimao. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Llevar ante los tribunales a Martín Villa con sus 80 y tantos años y que pague por la muerte de Julián Grimao? Bueno, pues sería un caso entre miles y miles. No se me ocurre ningún otro ejemplo, aparte de Martín Villa. ¿No? Puig-Antich el 74, 73, sí. Pero no sabemos quién fueron los policías, que yo sepa. No sabemos quiénes fueron los policías que torturaron y que arrojaron por la ventana a Puig-Antich. Sí. Hola, buenas tardes. Yo le quería comentar... no veo quién es. Sí, soy yo, estoy aquí. Sí. Vamos a ver. Han dicho ustedes antes que la verdad, la paz está por encima de la verdad y la justicia. O sea, que la paz a lo mejor justifica que la justicia y la verdad no se sepan. Yo creo que hay una cosa que en todos los lugares donde se ha convivido, como auténticas atrocidades, la guerra de España no es ajena a eso, porque ha habido un régimen de 40 años, y ha habido una represión de 40 años, y ha habido una represión de la fase transicional que no se dice, o no se quiere hablar, o no se quiere tratar, pero existió. Entonces, hay una cosa que yo creo que todas las culturas, todas las educaciones, los países democráticos, lo primero que tiene que haber es saber. Lo que la gente quiere es saber. El principio fundamental es conocer y saber. Y después de conocer y saber, en caso de que haya habido verdaderas atrocidades, lo que procede es la justicia. La justicia es esencial. Y aunque haya pasado 85 años, la justicia tiene que manifestar qué es lo que pasó, independientemente de que existan o no existan aquellos agentes que cometieron las atrocidades. El principio de imprescriptibilidad es un principio de derecho internacional humanitario que está reconocido en todos los sitios. Y España tiene un defecto, tiene un déficit. Tiene un déficit porque no hay que olvidar que el régimen de Franco no fue reconocido hasta el año 1946 o 1900, creo que estoy hablando de memoria, no fue reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas. Y fue posteriormente con los pactos con los Estados Unidos cuando se le empezó, como consecuencia de la Guerra Fría, a tolerar. Entonces, esta situación no justifica para nada que la paz, porque la paz a la que se alude en la convivencia, que fue lo de la ley de amnistía, vamos a convivir. Como tenemos que convivir, vamos a derogar cualquier acción, o no vamos a perseguir, o no vamos a juzgar nada. En España no se ha hecho dos cosas fundamentales. Usted aludió a la Comisión de la Verdad. Aquí no tenemos Comisión de la Verdad. Hay una posible manifestación de la nueva ley de memoria democrática, que va a haber una posible o presunta Comisión de la Verdad, pero lo que no ha habido, evidentemente, es la justicia. Y una paz. En donde no haya habido justicia, es una paz con una enorme interrogante.
Bien, es lo que quiero transmitir. Usted habla de justicia, vamos a ver, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, pero es que usted habla de justicia y cuando pone ejemplos de justicia que usted pide, lo que nos está refiriendo es a verdad, no a justicia. Justicia es reparar el daño cometido de una manera ilícita cuando se puede reparar, porque si le han quitado la vida a una persona no se le puede devolver la vida, pero si le han robado unos bienes, pues tienen que devolver los bienes y restaurar la situación a como estaba antes de que se cometiera la injusticia. Eso es justicia y eso sencillamente no se puede hacer con hechos de hace 80 y tantos años. Y cuando usted nos pone ejemplos de qué es lo que pide como justicia, lo que nos dice es verdad. Y ahí es donde estoy completamente de acuerdo con usted. En la verdad, lo que hay que hacer es esclarecer los hechos y dejar bien claro lo que ocurrió. Con lo cual tiene que abrirse los archivos, que no todos están abiertos, porque muchos de ellos están, los archivos que quedan, muchos fueron destruidos por Martín Villa, justamente por Martín Villa, durante la transición, por Suárez y por Martín Villa durante la transición, pero los archivos que quedan, que son sobre todo los judiciales y los militares, abrirlos, que los militares no siempre están abiertos al acceso de los investigadores y que sepamos exactamente lo que ocurrió. Es decir, todo lo que sea una especie de comisión de la verdad es bienvenido, o lo que sea actividad investigadora de los historiadores para establecer exactamente la verdad de lo ocurrido. Sí, hay como 3 manos pedidas. Tiene una pregunta, disculpen. Hola, muchas gracias por su exposición y todas. Yo voy a hacerle una pregunta que no sé si como analizaría usted. Ha mencionado un acuerdo y olvido hasta cierto punto, ¿no? Pero no puede ser usted que la historia es una sucesión de hechos recientes, ¿no? Ahora quien se juzga al crímenes de los Khmer Rouge y solamente aparece un general, como el principio y tal, no había habido que sacar de la Guardia de Nagoya, o también el sendero luminoso en Perú, también, bueno, pues lo que pueden estar haciendo los talibanes, etcétera. Bueno, pero eso es extensivo a muchos conflictos que se han desarrollado en el último siglo, más atrás, y cómo pueden quedar como impunes, cómo se analiza, con qué óptica usted puede determinar que esto, bueno, hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un olvido, cuál sería la solución para explicarlo a las generaciones futuras y para entenderlo nosotros ahora mismo también, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues sí, los ejemplos que usted pone son terribles, claro. Los Khmer Rouge es que prácticamente mataron a 1/3 de la población de Camboya. Son unos 9 millones y mataron a cerca de 3 millones. Es que fue una cosa espantosa. Los Khmer Rouge se fueron castigados políticamente porque lo que hubo fue un cambio de régimen en sentido inverso, y cuando se produce un cambio de régimen, pues lo que ocurre es que no se hace exactamente justicia, sino más bien que lo que se hace es que se castiga al anterior. No es lógico, pero bueno, en definitiva lo tenían bastante merecido y es un asunto que más o menos hoy día está, no digo resuelto, pero no constituye un obstáculo para la convivencia en Camboya. Sendero Luminoso fue una guerrilla extraordinariamente violenta, dirigida por un fanático ideológico y que causó 70.000 muertos aproximadamente. Fue una guerrilla muy la más devastadora de todas las guerrillas de América Latina, creo yo. En Colombia puede ser que haya habido cosas parecidas, pero no atribuibles a un grupo concreto como fue aquella. Y lo del Sendero Luminoso pues acabó más o menos tapándose también por conveniencias políticas, por conveniencia de estabilizar la situación democrática. Se hizo algo de justicia, pero no una justicia exhaustiva. Es muy difícil mencionar casos en que se haya hecho una justicia exhaustiva. Fíjese, la Alemania nazi es el caso más claro de genocidio, de brutalidad
del siglo XX por la Alemania nazi y que además perdió la guerra y estaba ocupado por sus enemigos, por la Alemania nazi se limitó a unos juicios contra las cabezas más importantes del partido nazi y algunos de sus colaboradores más inmediatos, digamos, que fueron llevados ante tribunales ordinarios con la legislación alemana, mientras que el Tribunal de Nuremberg era una legislación internacional que se creó ad hoc para crímenes contra la humanidad, que es el concepto que se elabora en aquel momento, y para genocidio, que son conceptos que se elaboran en aquel momento por primera vez. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, nos sentimos. Muchas gracias por estar en el punto. Muchas gracias, Silvia. Y ya tenemos...